Bendiciones mis hermanos, un gusto estar con ustedes el día de hoy. Vamos a estar hablando sobre el texto de Malaquías, capítulo 3, versos del 6 al 12. Hemos estado avanzando a lo largo de algunos días haciendo un estudio de este texto, viendo cuáles son las recomendaciones y advertencias que hace el profeta al pueblo de Israel. Hemos visto que, entre otros temas, el texto bíblico advierte al pueblo sobre la forma como presentan sus ofrendas a Dios, cómo ellos actúan en el servicio, también sobre el tema de cuál es el compromiso que tenemos dentro del matrimonio. Y ahora nosotros estamos adentrándonos en el tema de los diezmos, un tema bastante complicado y conflictivo debido a muchas tergiversaciones, manipulaciones y mal uso que se ha hecho de este término. Así que vamos a ver qué es lo que nos dice Malaquías, capítulo 3, versos del 6 al 12. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra. Ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. En este texto nosotros nos encontramos con una de las aclaraciones más importantes sobre la importancia del diezmo. Sin embargo, si nosotros no lo estudiamos en su contexto, corremos graves riesgos de usar este texto de manera equivocada. ¿A qué me refiero? Si ustedes han estado en una iglesia evangélica por un buen tiempo, estoy seguro que más de una ocasión habrán escuchado este texto de Malaquías 3:10 sobre traer los diezmos al alfolí. Y pues cada vez que la iglesia necesita nuevos recursos, otra vez se insiste con Malaquías 3:10. Pero ¿cuál es el contexto de esta frase? ¿Cuál es el contexto de esta presentación que hace Malaquías? Tenemos que ver esto. Se dice que Malaquías escribió estas palabras o predicó, profetizó estas palabras en el tiempo de Nehemías y Esdras. Exactamente no se sabe. El mismo autor no nos da una fecha exacta, no nos dice nada que nos pueda dar una referencia concisa y concreta de cuándo fue que se predicó esto. Pero en función de todo lo que se dice en el texto, los estudiosos bíblicos han llegado a la conclusión de que aproximadamente por el tiempo de la obra de Nehemías y de Esdras es que Malaquías comenzó su predicación. ¿Qué es lo que pasaba en ese momento? Nehemías había llegado a Jerusalén para ayudar al pueblo a reconstruir los muros de la ciudad. ¿Y esto a qué se debe? El pueblo de Israel había sido llevado como cautivo a otra tierra, a Babilonia, durante alrededor de 70 años. Y cuando ya regresan, se encuentran con que la tierra está desolada, la ciudad está en ruinas, el templo son solamente escombros, no hay nada donde volver a vivir. Así que comienzan la reconstrucción. Pero la reconstrucción la empiezan las personas, evidentemente, por sus casas. Empiezan reconstruyendo sus casas, pero luego viene el temor de que, bueno, tengo mi casa, pero ¿y qué pasa si viene un ladrón y se la roba? En ese tiempo, la manera de cubrirse no era como nosotros hoy en día, con una guardianía privada, sino que en ese tiempo lo que se hacía era construir grandes muros que rodearan toda la ciudad. Así que cuando llega Nehemías, llega justamente a hacer eso, a reconstruir los muros de Jerusalén para que la gente en el interior se sienta un poco más segura. Sin embargo, el templo sigue en ruinas y la espiritualidad del pueblo también está muy, muy baja. ¿Por qué? No hay gente que se haga cargo de guiar, de instruir al pueblo de Israel. Así que llega Esdras y comienza todo un proceso de restauración de la parte espiritual del pueblo. Sin embargo,
Según lo que nos dicen los libros de Nehemías y Esdras, no había levitas debido a que los levitas, al no haber recursos en el templo, porque nadie estaba dando nada para el templo, entonces lo que hicieron los levitas es irse al campo a tratar de cultivar la tierra y de esa manera pues tratar de salir adelante. Entonces no había quien se haga cargo del templo, de los sacrificios. Recuerden que en ese tiempo se acostumbraba a hacer sacrificios cada cierto tiempo. No había quien se hiciera cargo de eso porque la gente que debía ser apropiada para estas actividades no estaba recibiendo ningún pago y por lo tanto ellos tenían que buscar alguna manera de llevar alimento a sus hogares. Así que por eso deciden irse al campo y buscar ahí mejor suerte. En esa situación es que nosotros nos encontramos con Malaquías y su predicación. De hecho, no es el único profeta que habla sobre este tema. Hay otro profeta, es el profeta Ageo, quien también lanza una denuncia contra el pueblo porque no están trayendo sus ofrendas para la reconstrucción del templo. Y les advierte a Ageo diciendo que ustedes tienen problemas económicos, son básicamente a que están descuidando la casa del Señor. Les dice, ustedes siembran mucho y cosechan poco, llevan su salario en costal roto, básicamente todo lo que ustedes hacen económicamente se viene al suelo. ¿Por qué? Porque no están con un compromiso serio con la casa del Señor. Nehemías también les advierte a los israelitas por este tema y nosotros vemos que toda esta cuestión no gira en torno al diezmo como tal, sino al tema de la responsabilidad que tienen los creyentes para con la casa del Señor, tanto su estructura como las personas que están sirviendo en la casa del Señor. Entonces, ese es el tema que va a tratar Malaquías en esta porción. Y empieza diciéndoles, yo no cambio, ustedes no han sido personas fieles al pacto que establecimos, pero yo no cambio. En cierto modo les está diciendo, hicimos un pacto, establecimos unas normas para poder nosotros desarrollarnos. Y en esas normas estaba el hecho de que yo me hacía cargo de ustedes y ustedes se harían cargo de mi templo. Yo no he cambiado. Yo sigo estando pendiente de ustedes, pero ustedes han cambiado porque no están pendientes de la casa en la cual se invoca mi nombre. Ese es el reclamo de parte de Dios y el reclamo se pone un poco más fuerte cuando viene la pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me habéis robado. Se está refiriendo a los diezmos y precisamente la idea es que eso le pertenecía a Dios. Y en el momento en que ellos no estaban haciendo las cosas adecuadamente, al momento que no estaban llevando los diezmos al templo, pues en ese momento estaban robándole, pues eso le pertenecía a él. Y por esa razón también viene la advertencia sobre el pueblo de que ¿qué consecuencias puede haber si alguien está robando? ¿Cuánto más si alguien le está robando a Dios? Pero lo que debería ser una muestra de todo el castigo que viene contra ellos por estarle robando a Dios, más bien se vuelve en una muestra de bendición. Les dice, hagan lo que deben hacer, traigan los diezmos y ustedes verán la bendición que ustedes recibirán en sus vidas, en su economía. El texto bíblico dice, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Antes de ir a lo que quisiera enfatizar, en esta parte nosotros nos damos cuenta de algo muy importante. Haya alimento en mi casa. La idea de los diezmos cuando fueron creados en el Antiguo Testamento no era para que los sacerdotes o los levitas se hicieran ricos, era para que ellos tuvieran lo suficiente y pudieran dedicarse de tiempo completo a la obra del Señor. Esa era la razón de los diezmos. Hoy en día sabemos que hay gente que se hace rica con los diezmos, que se aprovecha de la gente para poder ganar más dinero y con eso pues vivir no solamente en una vida adecuada, una vida digna, sino que vivir básicamente con riquezas y en abundancia. Eso no está en el texto bíblico. Esa no es la razón de los diezmos. Los diezmos son, como dice el texto, para que haya alimento en mi casa, para que los que sirven ahí tengan con qué vivir. Pero además, no voy a meterme en este tema muy a fondo, pero si es que quieres, hay una predicación donde explicamos un poco más claramente este tema y la puedes revisar. Además de servir para que los que sirven en la casa del Señor, los diezmos también estaban para poder ayudar a los pobres. Esa era la otra razón de los diezmos, según el Antiguo Testamento.
Y por eso el énfasis de Malaquías, que haya alimento en mi casa, para los que sirven en la casa del Señor y para los necesitados, para el huérfano, para la viuda y para el extranjero, que eran los tres referentes de las personas que menos tienen en el pueblo de Israel. Así que no es para que la gente se enriquezca, es para que haya con qué sacar adelante las actividades del templo, para poder dar de comer a los que sirven en la casa del Señor y para poder dar también a los necesitados, a los pobres. Entonces, haya alimento en mi casa, dice el texto. Y luego dice, um, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Lo que debía ser una maldición, lo que debía ser, después de decir, ustedes me han robado, pues lo lógico era que viniese, ahora les voy a castigar por cuanto ustedes han robado. Sin embargo, lo que debía ser un castigo, una amenaza, una sanción contra el pueblo, se vuelve en una bendición. No les dice, por lo que me han robado les voy a castigar, sino que les dice, traigan sus diezmos y ustedes verán la bendición. Es en ese momento, es inmediatamente lo que les dice, ustedes traen los diezmos al alfolí y ustedes verán abiertas las ventanas de los cielos. Y es interesante porque en el texto original la palabra alfolí significa bodega o almacén. Y cuando dice abriré las ventanas de los cielos, también está haciendo referencia el texto en el original hebreo a unas bodegas o almacenes que se abren. En cierto modo está diciendo, traigan ustedes al almacén y el almacén del cielo se abrirá para ustedes. Esa es la idea y el juego de palabras que hace Malaquías en este caso. Pero ¿por qué es esto? Porque se está cumpliendo un principio que está en el Antiguo Testamento y que también lo encontramos en el Nuevo Testamento. En la medida en que yo soy generoso, también la generosidad se devuelve hacia mí. Es como una ley espiritual que se está planteando en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pablo decía, el que siembra escasamente, escasamente segará, y el que siembra generosamente, generosamente recogerá. Es justamente la idea de este principio de la generosidad. Y luego de hablar de esto, Malaquías continúa diciendo, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra. Ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán bienaventurados. Lo que promete Dios acá, si ellos comienzan a cumplir con su compromiso de mantener y sostener la casa del Señor, es que Dios los iba a bendecir e iba a evitar que cualquier amenaza contra su economía surtiera efecto. Así que esto es lo que dice Malaquías en el Antiguo Testamento. ¿Qué pasa con nosotros hoy en día? Nosotros debemos reconocer de este texto la responsabilidad que tenemos con la casa del Señor, con los que sirven en la casa del Señor. Lastimosamente, muchos, a razón de que ha habido gente que se ha aprovechado de estos temas para enriquecerse, muchos dicen yo no quiero saber nada de lo que es ofrendas o diezmos, yo no voy a dar nada. Pero el problema es que lo que hacemos es que la casa del Señor no pueda cumplir con las labores que debe realizar. Que las personas que están ahí para servir al Señor terminen viéndose obligados a tener un doble trabajo o a veces dejar el ministerio en vista de que no tienen recursos para poder seguir adelante con la obra. La persona que está sirviendo en la casa del Señor debe tener esa posibilidad de dedicarse a tiempo completo a servir a la casa del Señor. Y ese es el objetivo de este texto. Yo te animo a que seas una persona fiel al Señor, sabiendo que los diezmos y ofrendas que tú entregas a la casa del Señor son usados con sabiduría. Evidentemente, algo que también está presente aquí es la idea de que somos responsables también de velar porque esos recursos sean sabiamente administrados. Y eso algún otro momento lo estaremos hablando, pero es también parte de mi responsabilidad. No solamente llevar la plata a la iglesia y dejarla ahí, y allá verán cómo hacen, sino también saber velar porque se dé una buena administración, porque haya gente responsable de estos recursos y si es posible hasta que haya auditorías sobre los manejos que se están realizando. Eso es también parte de nuestra responsabilidad, porque termino con esta frase muy conocida, en arca abierta hasta el santo peca, saben decir.
necesitamos también ser responsables por el buen manejo administrativo en la casa del Señor. Eso, mis hermanos, es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy sobre Malaquías capítulo 3, versos del 6 al 12. Que Dios les bendiga.